Buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar y entrevistar a Gonzalo Martínez Mosquera. Gonzalo Martínez Mosquera es argentino, es licenciado en Administración de Empresas y además MBA, con un posgrado además en Economía. Ha trabajado como analista de M&A, de fusiones y adquisiciones, también en el grupo Techint, en las áreas de planeamiento y ventas. Y ha pasado por el mundo de las criptomonedas, ¿no? Estuvo también trabajando para Algorand. Actualmente es CFO de una startup americana que se llama Hocalim. Y sobre todo lo más importante y el motivo por el que está hoy aquí en Momento Learner es que acaba de publicar un libro sobre teoría monetaria moderna. Es un libro, por tanto, en castellano, ya hay algunos, empieza a aumentar la biblioteca de TMM en español. Este en concreto se llama No es el déficit stupid, ¿no? Y viene con una portada que es una caricatura de, yo creo que son dos banqueros centrales achatarrando, arrojando su vehículo por el barranco, ¿no? Un poco como están haciendo los banqueros centrales hoy en Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues bienvenido, Gonzalo, y ante todo quiero preguntarte qué te motivó a escribir este libro, qué pretendías conseguir con este libro, que es un buen resumen del estado del arte de la teoría monetaria moderna. Sobre todo recoge muchos aspectos del pensamiento de Warren Buffett, que también te hace referencia, si no me equivoco, a textos de Randy Ray y de Bill Nietzsche, ¿no? Así que adelante. Bueno, muchas gracias, Stuart, por la invitación. La caricatura que aparece en la tapa del libro es una caricatura que encargó Warren Mosler allá por los 90, en la que hay un auto cayendo de un barranco. El banquero central, que es Alan Greenspan, está manejando un volante de juguete, como de un niño que no está atado a nada, y el Congreso está con los brazos para atrás, sin conducir, en el asiento del conductor, digamos, y por eso está cayendo por un barranco, porque piensan que el que conduce la economía es el banquero central, cuando en realidad, según la MMT, debería ser el Congreso, ¿no? A Sí, través de la la política fiscal. dominancia fiscal frente a la dominancia de la política monetaria, que es la que defiende, digamos, el mainstream, ¿no? Y Correcto. efectivamente, tienes razón que el conductor, el que podría conducir es el Congreso y que tiene el presupuesto, ¿no? La capacidad de autorizar al gobierno de ejecutar políticas, ¿no? Y de políticas de gasto público y está ahí cómodamente reclinando, ¿no? Se ha salido de la carretera y el banquero central efectivamente está ahí con un volante de juguete que no está atado, no está conectado a nada, ¿no? Le da vueltas pero no hace absolutamente nada. Una Exacto. alegoría de los tiempos presentes, ¿no? Sin duda, ¿no? Absolutamente. Mira, yo arranqué digamos, mi vida con la economía cuando tenía 10 o 11 años, y en esa época Argentina vivió un proceso de Sí. hiperinflación, con lo cual mi primer contacto consciente con la economía fue en el despelote que era Argentina en ese momento. Mi padre es economista. Si bien no es un economista académico, como tampoco lo soy yo, siempre le interesó mucho la economía, y en mi casa siempre se habló de economía desde muy temprano. Y en ese momento cambió el gobierno en la Argentina y llegó un nuevo gobierno Ujú. de un presidente que se llamó Menem, Carlos Sí, Menem, sí, sí. que puso un ministro de Economía. Después de pasar por un par de ministros, puso un ministro de Economía que llamó Domingo Cavallo, que Camino que va. Sí, implementó sí, sí. una currency board. ¿Cómo se dice en Sí, español? Ya una junta monetaria, sí. eso, Sí. que, digamos, digamos, hacía que el dólar y el peso tuviesen el mismo valor, uno a uno, y aparte generaron un montón de reformas, de desregulación, privatización, etcétera, que por ahí se vincularían más con una política. Algunos lo podrían vincular con una política neoliberal, ¿ok? Y en ese momento desapareció la inflación, Sí. y lo que empezamos a notar es que podíamos usar teléfonos. Nosotros antes de eso
si tú querías comprar un departamento, lo más importante del departamento era si tenía o no teléfonos. Se privatizó la compañía de teléfonos y inmediatamente se pudo tener acceso a un teléfono. Lo mismo pasaba con la luz, había cortes de luz permanentes y dejaron de haberlos. Con lo cual hubo una transformación de Argentina muy fuerte que a mí me impactó muchísimo y aparte influenciado por mi padre, que te diría que tiene una forma de ver la economía, si quieres, neoliberal. Yo empecé por ese camino, ¿ok? Y dije, bueno, acá hay una herramienta muy fuerte para transformar la sociedad. Y de hecho, me acuerdo cuando era chico, vengo de una familia muy religiosa, solía escaparme de misa para leer a escondidas a Milton Friedman. Así que para que tengas una idea de dónde vengo yo, y bueno, pasó el tiempo, estudié economía y seguí estudiando mucho economía por mi cuenta, siempre considerándome un monetarista neoliberal o algo similar. Y en algún momento aparece, y yo, digamos, mi explicación para todos los males de Argentina era el déficit fiscal. Obviamente La impresora decía, de billetes famosa, ¿no? exactamente, esa era mi explicación simple para todos los problemas. Digamos, el gobierno no podía gastar más de lo que le ingresaba. Esa era, digamos, mi lógica. Sí. Aparece en la Argentina un político hace ya unos 6, 7 años, un economista primero, después fue político, de la escuela austríaca, que se llama Javier O sea, sí, Milei, y yo me entusiasmé y dije, wow, esto es mejor aún, porque separa más, reduce más sí. la injerencia del Estado en la economía, con lo cual va a ser una solución mejor aún. Y entonces me puse a investigar a la escuela austríaca. Y una de las primeras cosas con las que me encontré es un debate entre Bob Murphy, el representante, si querés, uno de los representantes más Sí, conocidos de la escuela yo he visto austríaca en ese Estados debate, Unidos, sí. con Y un Warren, tal Warren Mosler sí, que había desarrollado algo que se llamaba la teoría monetaria moderna y que yo había escuchado que eran algo así como unos lunáticos que pensaban que se sí, podía solucionar todo imprimiendo dólares. sí, 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 sí. Entonces yo decía, bueno, este debate va a ser espectacular, voy a aprender de la Lo va a escuela machacar, austríaca. ¿no? ¿Eh? Lo va a machacar a Warren, ¿no? Claro, ¿Sabes? voy a aprender de la escuela austríaca Sí, y aparte me voy a reír un poco de las cosas que diga este tal Warren Mosler. sí, Bueno, la cuestión es que vi el debate de 1 hora y media sí, y cuando terminó el debate me quedé con una sensación muy rara. Dije, no puedo encontrar un error en lo que dijo Warren Mosler. sí. Encima me sorprendía muchísimo porque era un economista que no hablaba de grandes teoremas llenos de integrales, sino que hablaba de cosas operativas simples del día a Sí. día y se notaba que conocía a fondo cómo... Conocía porque venía de ese mundo de la banca, ¿no? Hablemos un momentito de quién era Warren, o quién es Warren Mosler, ¿no? Exacto. Es al fin y al cabo un banquero, ¿no? Y una Sí, persona que conoce a fondo los mercados de deuda pública, ¿no? Y que aprendió cómo funcionan esos mercados, digamos, en el día a día, ¿no? Con arremangándose las mangas de la camisa y aprendiendo la realidad operativa de ese mercado, ¿no? Que muchos economistas jamás han tenido ninguna experiencia real en esos mercados financieros, ¿no? exacto. Muchos economistas Mm. parecen un ingeniero mecánico que nunca vio un motor. Ah, exacto, sí, sí, sí. Conocen en teoría la combustión y tal, pero no sabrían Claro. desmontarlo ni montarlo, ¿no? Y, Exactamente, sí. y en cambio Warren, Sí, él se define como un insider de las operaciones monetarias y efectivamente era alguien que hablaba desde lo que, digamos, desde la cocina de la economía. Él sabía exactamente qué ocurría en los balances, en los bancos, en el Tesoro, en la Reserva Federal. Entonces, una vez que y lo que pasa terminé, cuando le das a una tecla que tiene más ceros, ¿no? Porque está la anécdota que cuenta de la transferencia que recibieron del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? De 30 millones cuando tenía que ser creo que era de 30.000 y era porque
el funcionario de turno le había dado, en vez de la tecla de un cero, le había dado la tecla de tres ceros o algo así, me parece que era Claro, en la esa historia, ¿no? época Y eso le donde... hizo darse cuenta, oye, pero si el Tesoro puede crear 30 millones con un teclado, es darle a la tecla correcta y ahí sale el dinero, ¿no? Sí, sí, Efectivamente. de dónde viene el ¿De dónde viene? dinero? Sí, esa es Del la pregunta. dedo del operador de la Reserva Federal. Exactamente, de un funcionario del Tesoro que bajo autorización del Congreso, evidentemente, y con un documento Exacto. llamado Presupuestos Generales del Estado aquí, en Estados Unidos se llama de otra manera, pero yo se lo decía cuando he estado de asesor de políticos, les digo, la fuente del dinero son ustedes, los políticos, ¿no? Porque tienen el documento maestro, ¿no? El documento que elaboran los representantes de la soberanía popular en el Congreso, autorizando al gobierno a gastar, ¿no? Y en definitiva a crear dinero, ¿no? Claro. Eso es. Ahí volví a escuchar nuevamente la hora y media de debate Claro. y mi conclusión fue la misma que saca Warren en ese debate, y es que la escuela austríaca podría argumentalmente ser correcta en un esquema de Patrón. tipo de cambio fijo, como el patrón oro, que fue Sí, cuando fue sí. desarrollada, Ujú. pero que no es válida con tipo de cambio flotante. Exacto. Bueno, a partir de ahí decidí dejar de investigar la escuela austríaca y me puse a investigar, digamos, a leer y a ver todo lo que hubiese escrito Warren Mosler, tanto escrito como apariciones en podcast, YouTube. De hecho, empecé a interactuar con Warren a través de Twitter, que él muy generosamente Sí. contesta a cualquiera que le consulte. Con una paciencia Eh, infinita además y con una claridad absolutamente impresionante, ¿no? la claridad que te da conocer la cocina, conocer, digamos, las operaciones Y simples. ser una persona brillante y a la vez humilde, ¿no? O sea, y brillante en el sentido de que es capaz de analizar problemas complejos, y ahí se nota también su formación de ingeniero, ¿no? Analiza un Correcto. problema complejo y llega a explicaciones sencillas y fáciles de entender a problemas complejos, ¿no? O les quita la complejidad que con la que innecesariamente le han adornado, ¿no? Sí, y aparte es muy buen orador Sí. y tiene muy buenas anécdotas, ejemplos. Entonces, yo lo que empecé a notar es que en sus libros, él, digamos, escribe muy bien, y en los libros que ha escrito Randall Wright o Bill Mitchell, digamos, se explica muy bien la teoría monetaria moderna, pero en ningún lado estaban reflejadas esas anécdotas, esos ejemplos que da Warren Mosler. Entonces, una de mis, uno de mis objetivos con el libro fue justamente plasmar por escrito esos ejemplos con los que él explica cómo funciona la economía. Ujú. Ese fue uno de los objetivos. El otro objetivo era tratar de explicar la teoría de una manera estructurada, ordenada. Yo arranco explicando cuál es la secuencia fiscal, después hablo de lo que es el desempleo, la inflación, el comercio exterior, digamos, hacerlo de una manera estructurada, capítulo Explica por lo que es la capítulo. secuencia fiscal para el público. ¿Qué es la ¿Cómo secuencia no? fiscal? La secuencia Eh, correcta, claro, no la que les... exacto. Si a uno le pregunta a políticos, ciudadanos normales e incluso a la mayoría de los economistas, El 99% de los economistas. 99%, Sí. cómo funciona la secuencia fiscal, lo que te van a decir es, el gobierno recauda impuestos, con, con ese dinero que consigue, gasta, y el dinero que, digamos, si gasta más allá de lo que recaudó, necesita endeudarse, emitir bonos. Ahora, eso obviamente no, cuando uno lo piensa no tiene mucha lógica porque la sociedad paga impuestos en Argentina con los pesos, en Estados Unidos con los dólares, y esos pesos y esos dólares vienen del gobierno, con lo cual es necesario que el gobierno los haya gastado o prestado con anticipación al pago de impuestos y a la compra de bonos. Entonces, no es el gobierno
el que necesita en Argentina los pesos para poder gastar, sino que es la sociedad la que necesita que el gobierno gaste o preste pesos para poder pagar impuestos o comprar títulos públicos. Eso, cuando uno lo explica, del otro lado te dicen, bueno, puede ser que tengas razón, pero ¿eso qué cambia? Claro. Eso no cambia nada. Y en realidad sí cambia mucho. ¿Cuándo cambia mucho? Cuando uno empieza a debatir. Por ejemplo, no tiene sentido pensar que el gobierno podría llegar a tener problemas para, entre comillas, endeudarse en moneda nacional. Si el gobierno primero gastó, luego recaudó y la diferencia son pesos que ya están circulando, lo que hace el gobierno no es endeudarse para conseguir pesos. Lo que hace el gobierno en realidad es darle una alternativa a la sociedad de generar intereses sobre esos pesos que ya tiene. Sí, un depósito a plazo frente a un depósito a cuenta corriente o a la vista en el banco, ¿no? En definitiva, ¿no? La diferencia es la misma. Exactamente. La misma diferencia, el banco comercial le ofrece al depositante, oiga, usted tiene 1 millón de pesos en su cuenta a la vista que no le están rindiendo intereses, le ofrezco este depósito a plazo que le paga un interés mayor, ¿no? Es lo mismo, Exactamente. pero con un depósito en cuentas del Banco Central, en definitiva, ¿no? Otra consecuencia fundamental, que es algo que yo estoy debatiendo mucho con economistas acá en Argentina estamos cerca de las elecciones y Aquí también. aparentemente, mira, va a haber un cambio de gobierno casi seguro acá en Argentina, pues no están dando, la economía no está funcionando bien. ¿Por qué Y no uno de está los planes, funcionando bien la economía? Detengámonos ahí un poquito antes del cambio de gobierno. ¿Por qué no funciona? bueno, ok. Justo acaba de salir un nuevo índice de pobreza, volvió a crecer la pobreza y bueno, la inflación es cada vez más alta. Ujú, Eh, la teoría mainstream, ujú, la explicación que tiene es, bueno, están financiando el déficit ujú, con emisión monetaria. Nosotros, o por lo menos yo, digamos, digo, no tiene sentido eso. ujú, En realidad, la causa principal de la inflación es que están regalando pesos ujú, a través de, sobre todo, la tasa de interés. ujú. Digamos, Y, están. y quizás también por el legado de deuda en dólares, ¿no? Que dejó sobre todo el gobierno de Macri, ¿no? Que emitió Sí, muchísima deuda en una moneda que no emite el gobierno de Argentina, ¿no? Que es el dólar de ese Estados fue, te diría, Unidos. el mayor pecado del gobierno de Macri. Sí, Sí, seguramente, sí, sí. sí. Sí, sí. Hoy en ¿Por día, qué? Expliquémosle a la gente, porque yo creo que esto es importante. ¿Por qué emitir deuda en dólares para algún gobierno como el argentino es un problema? Yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y si yo sí, fuera argentino, me gustaría saberlo, ¿no? sí, a ver, emitir deuda en dólares te exige que el gobierno salga a demandar esos dólares. Ujú. Acá hay digamos, hay un debate dentro de lo que es la teoría monetaria moderna, Sí. que dice que un gobierno pierde la soberanía Ujú. monetaria cuando se endeuda en moneda extranjera. Sí. Yo ahí tengo dudas. Ujú. En realidad, yo creo que endeudarse en moneda extranjera es una muy mala idea, Ujú. pero no perdés la soberanía monetaria. Ujú. ¿Qué significa? ¿Cómo definimos la soberanía monetaria? Creo Sí. que ahí coincido con Mosler. Es la capacidad que tiene el gobierno de asegurar el pleno empleo en todo momento. Ujú. No sé si está de acuerdo con eso. Yo, bueno, es un debate, ¿no? Y Moser, por ejemplo, se opone al término soberanía monetaria. Yo creo que viene Claro. más de Randall Reid y viene a ser algo así como el concepto o noción de soberanía monetaria vendría a ser un gobierno que emite su unidad de cuenta y cobra impuestos, ¿no? Y gasta en esa unidad de cuenta y no promete convertirla a nada más. O sea, si tú te presentas ante el Banco Central con un billete de 5 pesos, el Banco Central te va a dar 5 pesos, no te va a dar
dólares, ni yenes, ni oro. Te va a dar otro billete u otra anotación en cuenta de 5 pesos. Y por tanto, ese gobierno no tiene que conseguir aquello que promete a cambio, ¿no? O sea, no tiene una obligación de conseguir o dólares, en el caso de un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? Donde yo me comprometo a cambiar el peso a X dólares, o tampoco oro, porque no estoy en un sistema de patrón oro, ¿no? Entonces, eso es lo que entiende Randy Wray por soberanía monetaria. Yo creo que Mosler lo que viene a decir es algo parecido. Simplemente cree que el término soberanía monetaria oscurece el debate, ¿no? Él prefiere Yo, ir directamente al argumento directo de un gobierno que emite su unidad de cuenta y no la convierte o no promete su conversión en nada más, ¿no? Eso es lo que viene a decir. sí, digamos, el hecho de no prometer la conversión de la moneda Ujú. por otra Sí. a un tipo de cambio fijo, Ujú. porque si fuese un tipo de cambio flotante, Te daría igual. digamos, El precio de es mercado. lo mismo, Sí. digamos, que lo haga el Banco Central o que lo haga un individuo, lo Sí. mismo. Ujú. El hecho de, digamos, ¿cuál es el problema de prometer la convertibilidad a un tipo de cambio fijo? Es que eso te genera desempleo. Digamos, ¿Por qué? eso, digamos, supongamos que estamos en una situación de pleno empleo y yo decido aumentar mi ahorro, Ujú. ¿ok? Sí. Decido gastar menos de lo que fue mi ingreso. Ujú. Eso va a generar que haya alguien que Ujú. perdió un ingreso, Sí. ¿ok? Que tiene capacidad disponible que no puede vender, Eso es. tiene desocupación. Ujú. Eso, según, digamos, la solución que propone la teoría monetaria moderna es aumentar el déficit fiscal, aumentando el gasto o reduciendo los impuestos, Sí. dependiendo de tu orientación Sí. política, Ujú. y eso genera que aumente la demanda agregada y por lo tanto aquel que había tenido una capacidad desocupada la puede llenar, este, digamos, es como que el que hizo un ahorro Ujú. hizo un esfuerzo para toda la sociedad de permitirle a la sociedad poder tener impuestos más bajos o mayores servicios públicos, dado que abrió el espacio fiscal para que pudiera el gobierno bajar los impuestos o aumentar el gasto. Ujú. ¿Qué pasa Es la si... ecuación fundamental de la economía, ¿no? Ingreso igual a gasto igual a producción. Es una identidad que se tiene que dar necesariamente. Si cae el gasto, cae el ingreso. Si cae el ingreso, cae la producción, salvo que haya alguna gente dispuesto a compensar ese ahorro con un desahorro, ¿no? Un endeudamiento o un desahorro, ¿no? En definitiva, Claro. ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de que el gobierno prometiera la convertibilidad con una paridad fija? Si el gobierno, por ejemplo, bajara los impuestos, Ujú. esa mayor demanda, esos pesos que ahora no está retirando del mercado, podrían ir al Banco Central a demandar los dólares. Con lo cual, el Banco Central tendría que salir a buscar esos dólares y tiene, en definitiva, dos formas de hacerlo. Una es que la economía exporte más, Ujú. y para ello necesita empobrecer en términos reales, digamos, bajar los salarios, Sí, por decirlo de alguna manera, sí. empobrecer en términos reales a la sociedad, o una segunda opción es endeudarse, que obviamente tiene patas cortas porque eventualmente pierde esa capacidad de endeudarse. Con lo cual, una tercera opción es, bueno, tolerar ese desempleo, y no es casualidad que las economías, sobre todo aquellas grandes cuyo mayor ingreso no es la exportación y que toman una moneda como paridad, por ejemplo, Argentina la convertibilidad, España cuando entró al euro, Ujú. suelen tener casos altos de desempleo. Ujú. Acá hay yo creo que te diría, el mayor aprendizaje, si querés, de la teoría monetaria moderna es que el gobierno, el peso es un caso de monopolio público. Sí. Muchas veces se piensa que, bueno,
cuando se emiten muchos pesos, eso va a generar que baje el precio del peso, por una cuestión de que si yo produzco más papas, va a bajar el precio de la papa, pero en el caso del peso, al ser un monopolio, es un caso distinto que hay que analizarlo de otra manera. El gobierno tiene el monopolio de emisión de pesos y por lo tanto define el precio del peso. El gobierno define el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para conseguir esos pesos que necesita. ¿Para qué? Para pagar los impuestos y que puede llegar a demandarlos también para transaccionar. Cuando el gobierno tiene una paridad, por ejemplo en Argentina, del peso con el dólar, lo que le está exigiendo a la sociedad para conseguir pesos, ¿qué son? Dólares, ¿ok? No es que se frena la emisión, simplemente se está definiendo cuál es el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para conseguir esos pesos. Eso es lo que genera la estabilidad de precios, que el esfuerzo se mantiene constante, siempre pensando que no haya inflación en dólares, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué pasa si hay alguien que está desempleado y dice, yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo con mi trabajo para conseguir pesos al precio vigente, al precio del mercado? Bueno, en el caso de que el gobierno se haya comprometido a mantener una paridad de 1 a 1 con el dólar, el gobierno le tiene que decir, lo lamento mucho, si vos querés pesos, me tenés que traer dólares, pero si querés trabajar a cambio de esos pesos, lamentablemente no puedo satisfacer tu demanda. ¿Por qué? Porque yo me comprometí a satisfacer la otra demanda. Y si a vos te doy pesos a cambio de trabajo, estoy poniendo en riesgo la paridad. Con lo Digamos cual que es de alguna manera países como Argentina, ¿no? U otros de América Latina se han comprometido con el pleno empleo del dólar, ¿no? No con el pleno empleo de su población, exactamente. ¿no? Eso, Siempre hay para pleno empleo decirlo. de algo, en este caso Luego, fue del dólar. luego yo, una cosa que a mí me hace muchísima gracia es ya oír a mucha gente, sobre todo en la izquierda, ¿no? En española, decir Rusia y China van a acabar con el dominio del dólar. Y yo, bueno, eso ocurrirá el día que China deje de tener un superávit comercial, porque China lo que quiere es tener un superávit comercial, es decir, quiere a cambio, quiere conseguir dólares. Hay una demanda insaciable de dólares por parte de Correcto. China y de otros países exportadores y por parte de los bancos centrales de los gobiernos, bueno, los países latinoamericanos, que todos están, o la mayoría, están comprometidos con anclar el precio de su divisa, ¿no? Al del dólar, ¿no? Y por tanto, renunciando a su soberanía monetaria, si lo entendemos en ese sentido, ¿no? Que decía Randy Ray, pero al mismo tiempo asegurando el pleno empleo del dólar y por tanto asegurando que Estados Unidos o la población americana puede disfrutar de un mayor volumen de bienes y servicios producidos en el resto del mundo, porque todo el mundo quiere dólares, ¿no? Esto es el drama y el error, ¿no? que estamos cometiendo el resto del mundo, ¿no? Con respecto al dólar, ¿no? Sí, ahora, así como coincido en que, digamos, aquel que acumula dólares Uh-huh. se vuelve de alguna manera un esclavo Sí, del emisor de los dólares, sí. yo bueno, en mi casa Bueno, está voluntariamente acumulando dólares, nadie le obliga, ¿no? tengo Nadie obliga a dólares. los chinos a acumular dólares, ¿no? Exactamente, correcto, correcto. Este, digamos, bueno, en España ustedes tienen un gran dilema, Sí, porque se dieron cuenta cuando Draghi dijo, vamos a hacer lo que sea para rescatar sí, a estos países, se dieron cuenta de que el sistema de euro no funciona. exactamente. Y Bueno, se dieron hoy, cuenta algunos, otros siguen despistados, ¿eh? bueno, pero si el euro Sí, dejó de existir en ese momento e inauguraron un nuevo euro. de alguna Cuando manera alguien me sí. dice, cuando alguien me dice el euro tiene tantos años, yo le digo, no, 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 no. Hasta el 2000, no sé si fue el 2008, Sí, hasta el 2008 había un euro, ahora tienes otro euro. Es sí. otro distinto, esencialmente. Sí, ahí lo que cambió, bueno, en realidad lo que cambió fue efectivamente que el Tratado de la Unión, los tratados de la Unión Europea, explícitamente, y lo siguen diciendo porque el tratado no ha cambiado, dice que los bancos centrales, que esto es otra confusión, la gente cree que el Banco Central Europeo
es el que realiza las operaciones monetarias, ¿no? Y no es cierto, son los bancos centrales de cada nación. La mayor parte de la deuda, el quantitative easing que se ha hecho en Europa, lo ha hecho el Banco de España, el Banco de Italia, el Banco de Francia. Esto la gente no es consciente de ello. Pero hasta el año 2011, efectivamente, el Banco Central o los bancos centrales tenían prohibido financiar a los estados y, por tanto, comprar deuda pública. Estaba prohibido, sigue estando técnicamente prohibido. Hubo que recurrir a una interpretación de un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, incluso frente a un recurso de inconstitucionalidad alemán y un recurso y una consulta del Tribunal Constitucional alemán, tuvo que pronunciarse en un sentido contrario a la letra de los propios tratados, ¿no? Para justificar que el Banco Central Europeo empezara a comprar euros. Y eso, como tú dices, cambió un poco las reglas del juego, ¿no? Sí, Efectivamente. yo, digamos, lo que veo Ujú. para España, Italia, Sí, sí, es, es una de dos. O salen del euro y vuelven exacto. a tener su moneda, Es mi postura. claro, o se crea, Sí, y seguramente los más nacionalistas no les va a gustar nada, sí, se crea un Estados Unidos de Europa. exactamente. Pero en el medio No se puede no estar funciona. entre misa y repicando a la vez, ¿no? Gonzalo, yo creo que escribiste también el libro pensando en la situación política de Argentina y la situación económica, ¿no? Tan complicada, ¿no? De los últimos años con esa inflación, no sé si llama, yo creo que todavía no es hiperinflación, pero empieza a acercársele, ¿no? Y una política que no está asegurando ni mucho menos el pleno empleo y por tanto el pleno empleo, perdón, y tampoco está asegurando el bienestar de la población argentina, ¿no? Yo creo que eso lo tenías muy presente y sobre todo lo abordas hacia el final de tu libro, más bien, ¿no? Porque la primera parte es más un planteamiento más teórico, ¿no? Más de recopilación y de las teorías de... Bueno, yo creo que es útil tener un buen manual, ¿no? de teoría monetaria moderna en español, pero tienes como mente al final convencer al público argentino de que otra política es posible, ¿no? Entonces, ¿podrías de alguna manera... y creo que ha salido antes también, ¿no? En la conversación hasta ahora está implícito, pero podrías de alguna manera plantear o resumir cuál sería un planteamiento de política económica razonable para Argentina a partir de esa comprensión de la teoría monetaria moderna, que hay que hacer una advertencia, porque mucha gente cree que la teoría monetaria moderna es una prescripción política. Y no es eso, es simplemente una herramienta de análisis, una perspectiva institucionalista, Correcto. si queremos, del sistema monetario y cómo funcionan las operaciones monetarias, pero a partir de ahí se pueden esa comprensión o esas, digamos, conocimiento nos permite hacer otro tipo de políticas económicas, probablemente más inteligentes, ¿no? ¿Cuál sería esa propuesta para Argentina, ¿no? En parte hemos analizado el problema con el legado de la deuda, el gasto público insuficiente, ¿no? O el déficit insuficiente, que sería quizás más preciso. Ese diagnóstico de alguna forma lo hemos hecho, no sé si quieres completar el diagnóstico antes y luego abordar cuál sería tu propuesta de política económica. Sí, correcto. El primer mensaje, digamos, para, si querés, primer mensaje político para los argentinos es, tenemos que cambiar la forma en la que debatimos. Ujú, Ah, por ejemplo, si uno entiende cómo funciona el sistema fiscal y monetario con tipo de cambio flotante, ujú, decir que abrir las importaciones genera desempleo ujú. es un error, Sí. ¿no? Entonces, a partir de que entendamos cómo funciona, ahí podemos empezar a debatir políticamente. Ujú, Y a mí un mensaje que quiero dar a todos los proponentes de la teoría monetaria moderna es resaltar esto de que la teoría no es un movimiento político, es una forma de interpretar ujú, cómo funciona el sistema y van a haber proponentes que vienen más del mundo de la izquierda y van a haber proponentes que venimos más del mundo de la derecha o que tenemos
una, una forma previa de ver la economía más neoliberal, si se quiere. De hecho, surgió hace poco un podcast nuevo en inglés, que el otro día entrevistaban a alguien que no recuerdo quién era, que decía, a mí me pasó lo mismo, digamos, yo vi el video ese de la escuela austríaca versus Warren Mosler y ahí cambié mi forma de pensar. Ahora, yo cuando veo la economía argentina y veo los debates, el otro día la escuchaba a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra expresidenta, decir, miren, yo miro los déficits fiscales de los países y todos los países tienen déficit. Correcto. Entonces, la verdad que no A me no ser que cierra sea esto. exportador de petróleo. ¿Cómo? O a no ser que sea exportador de petróleo como Noruega. O a un Sí, país del Golfo Pérsico, ¿no? en el caso de Noruega, yo lo menciono en el libro, creo que hay un tema contable ahí, que es También, que pero sobre todo lo que tiene es una población de 4 millones de habitantes que tiene petróleo, le sale por las orejas y lo están exportando al resto del mundo. Y o hacen algo para evitar que ese petróleo entre, o sea, ese dinero, esas rentas entren en la economía generando bueno, podrían vivir muchísimo mejor, ¿no? Pero también tendrían probablemente precios mucho más altos. O hacen lo que hacen, que es guardarlo en forma de un superávit descomunal del gobierno noruego, ¿no? Que es lo que hacen. claro, Invertirlo fuera de Europa. lo que yo entiendo es que digamos, los impuestos que cobran, las retenciones que cobran sobre la exportación de petróleo se considera un ingreso del gobierno, Sí, pero la inversión que hacen en bonos del Tesoro de Estados Unidos, por sí, ejemplo, es lo que Warren Mueller llama off-sheet deficit spending, o sí. sea, Lo ese están- gasto. es un gasto fuera de Noruega. Están Exactamente, utilizando ese exactamente. dinero o sea, están generando, digamos, o sea, están obteniendo activos financieros respecto al resto del mundo, el gobierno de Noruega, ¿no? Esto es lo que está haciendo. Ese, Sí, esa compra de sí, activos financieros extranjeros no está considerado como un gasto y es por eso que aparentemente tiene un superávit, pero sí. en Bueno, realidad es un déficit. Eso es lo que tiene. podríamos verlo así, podríamos verlo así. Sí. Es que si no la corona noruega desaparecería. Sería, bueno, primero tendería a apreciarse mucho más, ¿no? También, probablemente, ¿no? Sí. Claro. Bueno, a ver, ya me perdí en dónde Sí, estaba. perdona. No, Ah, estábamos abordando el digamos, tema sí, Cristina dice, del déficit. yo no me cierra que el problema sea el déficit, porque veo que todos los países, o la enorme mayoría de los países, tienen déficit. Sí. Ella tiene una intuición que es correcta. Ujú, Yo creo que no sabe por qué es correcta, pero sí es correcta. ujú, Del otro lado, lo que se llama Juntos por el Cambio dice hay que abrir la economía, ujú, hay que desregular un poco la economía, sí. y acá yo coincido, salvo con lo que es la desregulación del sistema financiero. Hay que reducir el gasto ineficiente del gobierno, ahí políticamente se puede estar a favor o en contra. Entonces, digamos, yo creo que la teoría monetaria moderna daría una forma de que esos dos sectores políticos dialoguen sobre bases reales, concretas, y que, si querés, en mi perspectiva, en mi visión, ambos tienen parte de la verdad. Ujú, Por ejemplo, mi posición con lo que es el comercio exterior es abrir el comercio exterior. ujú, Yo creo que es una historia de productividad muy fuerte, que Argentina se dedique a hacer lo que hace bien y que importe aquello en lo que no es tan bueno. ujú, Y si eso genera desempleo, la solución es bajar los impuestos ujú, para generar déficit que genere la demanda para emplear aquellos recursos que queden liberados. ujú, Entonces, mi propuesta al final del libro es justamente esa, está escrito más para el lado de Juntos por el Cambio, si se quiere, decirle, tenés propuestas muy buenas, y de hecho, durante el gobierno de Macri, a mí me parece que hubo reformas micro que fueron muy buenas. Yo, de hecho, cuando estaba en esta empresa Techin, lo viví. El acero empezó a entrar a precios mucho más baratos a la Argentina, lo cual era muy bueno para la industria argentina. Eh, los medicamentos, el costo, o los medicamentos o la obra pública, digamos, fue mucho más eficiente, en mi perspectiva, durante la época de Cambiemos de Macri. Ahora, ¿cuál fue el problema? O por lo menos desde mi perspectiva. Redujeron el déficit fiscal. ujú.
y eso obviamente generó una capacidad instalada que se iba, digamos, una capacidad ociosa que se iba aumentando, y por otro lado trataron de combatir la inflación aumentando la tasa de interés, lo cual... Ahora, si, eh, si te fijas en una cosa, en realidad izquierda y derecha, en el espectro político de Argentina, no sé, pero en el de aquí, desde luego, yo te diría que hay una cosa en la que ambos, izquierda y derecha, están de acuerdo, que es que el déficit debe ser lo más pequeño posible. Yo, Totalmente. en esto están de acuerdo, porque yo lo veo en políticos de derecha criticando la ineficacia del gasto público y abogando por una reducción del gasto para luego poder bajar los impuestos, pero siempre en el marco del equilibrio presupuestario, y la izquierda, que ahora estará gobernando en España, sacando pecho de que aumentaron la recaudación y que se redujo el déficit, ¿no? Ambos están de acuerdo en esto. Correcto. Curiosamente, o sea, ese debate, nosotros en realidad trasladamos el debate y decimos, no, el déficit ya se ocupa él solito, tendrá que ser el que sea. Exactamente. Nosotros decimos, el déficit no es un objetivo, nosotros decimos, el objetivo es otro, y lo que hay que discutir es sobre los objetivos reales. Es decir, no sobre si las pensiones son financieramente sostenibles hoy o mañana, sino si hay suficientes residencias para ancianos o hay suficientes cuidadores para ancianos. Ese es el debate que la TMM te obliga a abordar, ¿no? Y en cambio la derecha y la izquierda actuales, en la mayor parte de los, yo diría que prácticamente todos, están debatiendo en el aspecto de un problema financiero y ficticio, ¿no? ¿No estarías de acuerdo? Exactamente, exactamente. Dentro de la TMM nosotros vamos a debatir si preferimos tener un gobierno que sea el 50% del PBI o 25% del PBI. Uh-huh. Y eso, digamos, la TMM dice, defínanlo en el Congreso Claro. políticamente, Uh-huh. y una vez que lo hayan definido me avisan y yo les digo cómo llegar a eso. Exacto. ¿Okay? Sí, sí, sí. Y a mí, digamos, me preocupa cuando escucho a algunos proponentes de la teoría monetaria moderna decir, bueno, hay lugar para aumentar el déficit, entonces eso significa que hay que aumentar el gasto. No, no, ojo, puede ser aumentar el gasto o bajar los impuestos, Sí. Sí, ¿no? La forma de... se los olvida a muchos proponentes a veces que hay herramientas, pueden ir en los dos sentidos, pueden ir efectivamente en el sentido de aumentar el gasto público. A la postre, efectivamente, ese aumento del gasto público puede obligar en un futuro, sobre todo si hubiera un problema de falta de espacio fiscal, ¿no? de inflación, en definitiva, por un exceso de demanda, podría llevar a subir los impuestos. Pero también puedes plantearlo como tú has dicho hace un momento, ¿no? También se podría plantear una bajada de los impuestos para que aumente el empleo, y eso evidentemente provocará una subida del déficit, pero el déficit no nos preocupa. Nos preocupan las consecuencias reales de las políticas de gasto y las políticas tributarias, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Sí, lo que la teoría monetaria moderna dice respecto al déficit es lo siguiente. El gobierno que emite su propia moneda y no la promete convertir a una cierta paridad, define el precio de su moneda cuando le dice a la sociedad qué le va a exigir a cambio de esa moneda, y es la sociedad la que define cuánto se emite. Uh-huh. Exacto. ¿Okay? Sí, es Digamos, una regla de precio y no una regla de cantidad, de alguna manera, ¿no? exactamente. Hoy en día los gobiernos pretenden fijar los dos, precio y cantidad, Sí. cosa que no No funciona se muy puede, bien. efectivamente. Es un poco como soplar y sorber a la vez, es imposible. Ahora, es desesperante, realmente es desesperante. Yo debato con economistas de Juntos por el Cambio y les explico que, les digo, cuando ustedes quieren eliminar el déficit fiscal, y eso significa que del otro lado la sociedad va a tener que tener un déficit para tolerar Claro. el superávit del gobierno. Digamos, el superávit del gobierno nacional es el déficit de todos los demás. Entonces yo le pregunto le hago una consulta muy fácil, muy simple. Dime quién en el sector privado puede desahorrar pesos. Claro, ¿Quién? exacto. ¿Alguna provincia? ¿Conoces algún municipio, alguna empresa? No hay respuesta. Claro, No hay respuesta, no responden. claro. Empiezan con teorías, viste, súper complejas. Sí, Y ahí es donde digo, por eso hay que leer a Mosler, porque
los economistas suelen irse a teorías hipercomplejas y la realidad es bastante más simple cuando Sí, uno lo ve desde la teoría monetaria moderna. claro. Yo tengo la teoría de que el Imperio Romano cayó porque alguien en aquella época empezó a preocuparse por el déficit, ¿no? Entonces, entonces dejaron de hacer los acueductos, dejaron de hacer las vías romanas, dejaron de pagar a Estoy, las legiones, y estoy ya no había leyendo, legionarios, justo y estoy entraron los leyendo bárbaros. la trilogía de Trajano, que Sí, escribió Posteguillo, sí, y justo en este momento le están presentando a Trajano el problema este de que hay que subir los impuestos o bajar el gasto. Así que voy a ver cómo exactamente. lo Yo creo que entiendo. eso causó la caída del Imperio Romano, porque estoy convencido de que cuando empezaron a construir las carreteras, los acueductos, yo qué sé, los puentes que todavía quedan, además muchos siguen en pie, ¿no? Es sorprendente, aquí en España quedan puentes romanos y carreteras, muchas carreteras están construidas, de hecho, encima de las carreteras romanas, ¿no? Y eso se hizo hace 2000 años y seguro que nadie le dijo a Julio César: pero Julio, ¿y el déficit? O sea que dijo: "Oh, ¿pero qué es eso?". No creo que ni que supieran lo que o tuvieran ninguna noción de las cuentas Claro. públicas, ¿no? Y eso es yo creo que es la propuesta que hace la teoría monetaria moderna. El déficit deja de ser el objetivo para ser el residuo. Es el residuo de todas las políticas que llevan a maximizar la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población, ¿no? Exactamente. Eso es. Exactamente. No, no, Entonces, no es por... estás consiguiendo buenas, a pesar de todo, notas que en esa coalición hay alguna receptividad hacia las propuestas de la teoría monetaria moderna, o crees que más bien hay escepticismo, arqueo de cejas e incredulidad? Bueno, la verdad que recién empiezo. Ujú, La semana que viene voy a estar en dos radios. ujú. Una me va a entrevistar un economista que se llama Gustavo Lázari, que es muy conocido acá en Argentina. Yo siempre digo que mi función con la teoría monetaria moderna en Argentina es convencer al ala, si querés, más derecha Ujú. de la política y la de Agustín Mario, que tú lo conoces muy bien, es Muy bueno, amigo. convencer al lado izquierdo. Sí, sí. Pero me parece fundamental que por lo menos cambiemos el diálogo, que Sí, presentemos, digamos, que es algo muy simple esto de que sí. cuando si el gobierno nacional tiene superávit, la sociedad tiene que tener un déficit. Y cuando les explicas, che, ¿quién va a tener ese déficit? Ahí es donde empiezan a surgirle las dudas. Claro. Mi intención es empezar a decirle, por ejemplo, a la gente, a los intendentes, explicarle, ¿te das cuenta de que si el gobierno nacional tiene superávit, vos vas a tener que tener un déficit? Ahí Ujú. es donde se le arquean los ojos y dicen, Sí. ah, pará, ¿cómo es eso? Sí, 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 exacto. Lo que se llama la identidad de saldos sectoriales, que fue un concepto además que desarrolló la persona a través de la cual yo llegué a la teoría monetaria moderna, que es Wynne Godley, un economista británico que ya desgraciadamente falleció en 2007, pero que fue el que empezó a plantear la necesidad de hacer el análisis económico y los modelos macroeconómicos desde una perspectiva de coherencia de flujos y fondos, ¿no? Es decir, no puedes hacer un modelo económico donde el dinero salga y no vaya a ninguna parte, ni puedes hacer un modelo donde el dinero sale, pero o sea, se gasta, pero no tiene ningún origen, o tiene un origen, pero no tiene ningún destino. Eso es imposible. Todos los activos financieros, por definición, son pasivo financiero de alguien. Eso es Totalmente. una identidad contable que se tiene que dar permanentemente, y hay Claro. gente por ahí que parece que piensa que es posible que haya un superávit del gobierno y además un superávit del sector privado, ¿no? Y es Bueno, imposible, contablemente es imposible. sí. ¿Qué tal? La siguiente pregunta que te haría es: qué acogida ha tenido tu libro? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Ha generado algún tipo de reacción entre los economistas académicos, por ejemplo, entre la prensa, entre... Bueno, en realidad ha salido al mercado hace relativamente poco. En principio hay interés porque digamos, el título es provocativo a propósito. Sí, sí.
Eh, hay interés. Creo que la teoría monetaria moderna hace 2 años hubiese hecho un poco más de ruido, Sí, estaba más, si querés, en boga. Hoy en día perdió un poco de novedad. sí, Um, y en este momento lo que estoy haciendo es, agarré unos 20 libros, se los estoy regalando a algunos políticos o economistas que me interesa que, en particular que lo lean. Todavía, digamos, esto es muy reciente, salió en Kindle hace 2 semanas y recién está empezando a distribuirse en librerías, con lo cual todavía no tengo repercusiones del libro. Los pocos que sí lo han leído le sorprende, la verdad que es como que los estás obligando a empezar a pensar la economía de cero, de un lugar totalmente distinto al que hoy no están acostumbrados. Estás Eh, obligándolas a tener su momento Saulo cayéndose del caballo, como tuviste tú con el vídeo de Warren y el, ay, ¿cómo se llamaba el caballero austríaco? Que no me acuerdo. Ese, sí, sí, con Bob Murphy. eso, Murphy. Estás obligándoles a tener un momento Saulo cayéndose del caballo, ¿no? Y Sí, algunos se levantarán y volverán a subirse al caballo sin pretendiendo que no ha ocurrido nada, y otros, con un poquito de suerte, empezarán a sí, hacerse sí. preguntas. Bueno, en general, eh, Mosler dice algo así, y yo coincido. Si tú le explicas la teoría monetaria moderna a alguien con una mente, con sentido Sí, común y con una mente por ahí sí, matemática, enseguida dice, bueno, sí, esto es obvio que funciona sí, así. sí, 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 Pero al economista que viene con un bagaje académico muy fuerte le cuesta mucho más, sí. y al banquero central es imposible. Bueno, sí, aunque efectivamente, ¿no? Depende además de la coyuntura, ¿no? Porque Draghi mismo y ha llegado a decir que era interesante la teoría monetaria moderna, y de hecho Pavlina Tcherneva estuvo con Draghi en cierta ocasión y estuvo encerrada con él en su despacho hablando de teoría monetaria moderna. Lo que pasa es que luego ha llegado Lagarde, ¿no? Que ha dicho que Claro. la teoría monetaria moderna no es una panacea, ¿no? Como insinuando que hay un elemento de irresponsabilidad, ¿no? Ahí en las propuestas de la teoría monetaria moderna, ¿no? Y bueno, pues efectivamente cuesta muchísimo abrir, cuesta muchísimo el cambio de paradigma, ¿no? En el sentido de Kuhn, ¿no? Que fue el que desarrolló esta teoría, ¿no? De las revoluciones científicas y el cambio de paradigma cuesta muchísimo. Y curiosamente, mi experiencia ha sido que de alguna manera la izquierda, por lo menos en España, ha sido muy reacia a entender o querer entender la teoría monetaria moderna, que en principio podría haberles beneficiado electoralmente, ¿no? Incluso a la hora de elaborar unas propuestas mucho más ambiciosas, y acaban saboteando sus propias promesas electorales, ¿no? Ante sus electores, porque siguen empeñados en un equilibrio presupuestario imposible, por otra parte, que nunca podrá darse sin llevar la economía a Claro. la recesión. Y en la derecha, pues mucho, también es muy difícil hacerse oír, ¿no? Entonces, eh, cuesta, ¿no? Cuesta, es una batalla a muy largo plazo, una batalla cultural, y conseguir que los economistas cambien de... Yo creo que el cambio se tendría que producir inicialmente probablemente en la academia, ¿no? Porque al final el político muchas veces es cobarde, ¿no? Muchas veces no quiere decir cosas por el que pueda sentirse que queda en ridículo, ¿no? Que le ridiculicen, ¿no? Y si no tiene el respaldo del mundo académico, y yo lo he visto esto en la izquierda con Unidas Podemos, ¿no? Al final escogen a asesores económicos que vienen del mundo académico, y estos asesores siguen anclados en una percepción o en una visión neoclásica de la fiscalidad, ¿no? En fin, esto creo que es una batalla cultural a muy largo plazo. Por eso es tan importante que se saquen estos libros, que se publique en español, que se difunda, que se divulgue y que se explique la teoría monetaria moderna de la forma más pedagógica posible, y con un poquito de suerte, pues los estudiantes de economía de hoy leerán ese libro y por lo menos se harán preguntas y no aceptarán, porque es verdad que yo salí de la facultad de economía
sin saber cómo funcionaba el sistema monetario, honestamente. O sea, yo sabía lo que era la M1, la M2, la M3, la base monetaria a nivel de definición, pero no tenía una comprensión de cómo se introduce el dinero en la economía, quién introduce ese dinero, cómo se destruye, qué son los impuestos, y tampoco había una teoría o se explicaba, y eso que es muy antigua, porque se remonta a Basil Moore, que es un economista canadiense, que yo creo que ya falleció hace mucho tiempo. Basil Moore explicó la endogeneidad del dinero bancario, ¿no? Es una variable endógena, ¿no? Que no pueden controlar los bancos centrales, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que hace décadas que Basil Moore explicó esto, los banqueros centrales y los economistas siguen pensando en los bancos como si fueran prestamistas, ¿no? Que toman prestados los depósitos y los prestan a los inversores, ¿no? Esto ya lo explicó Basil Moore hace décadas, ¿no? Curiosamente cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo. ¿Crees tú que en Argentina quizás haya más predisposición a escuchar teorías alternativas que en un país como España, donde bueno, ya ni siquiera tenemos moneda, ¿no? O sea, con lo cual ya poco puedes hacer, ¿no? Pero ¿crees que ahí hay más permeabilidad a las ideas de la teoría monetaria moderna respecto a otros países? ¿O crees que que hay la misma resistencia y la misma Ay, obcecación con ideas obsoletas? por ahora noto muchísima obcecación y muchísima resistencia. Es como dices tú, la verdad que es algo, es una guerra que hay que pelear durante décadas para tratar de cambiar el paradigma. Tal vez los fracasos recurrentes que se van a seguir experimentando sean una base para que alguien escuche y esté atento a eso. Yo creo que, digamos, por ejemplo, esto que te decía de planteárselo al que está del otro lado del mostrador, al intendente, al gobernador de una provincia, decirle, mostrarle que si el gobierno nacional tiene un superávit, él tiene que tener un déficit. Creo que esa es, si querés, la mejor forma de entrar, porque le toca su interés político, digamos. Si yo voy al gobierno nacional de turno, es como tú dices, él va a tener asesores académicos que lo van a convencer de otra cosa, pero si vos vas al afectado por la política, ahí puede llegar a ser distinto. En Argentina, por ejemplo, el tema de la tasa de interés, que yo ahí estoy muy del lado de Mosler, es muy obvio que subir la tasa de interés es inflacionar en Argentina. Sí. En Argentina, por lo menos el 50% de los intereses que paga el Banco Central se lo quedan los accionistas de los bancos. Ese es el cálculo que más o menos se Sí. hace. ¿Por qué? Porque hay un oligopolio y eso genera que al no haber competencia no necesiten Sí. competir pagando intereses. Esos pesos que introducen vía mayor pago de intereses, acaba engrosando los bolsillos de los accionistas de los bancos, ¿no? De alguna De los manera. accionistas de los bancos y también de algunos depositantes a los cuales nos dan descuentos Sí, para, yo si pago con la tarjeta del banco francés, sí, del banco BBVA, sí, me dan un descuento. Eso exacto, también es parte de la política exacto. monetaria. Sí, sí, sí. Y si, digamos, el día que se De den hecho, cuenta, está el Banco Central de Argentina en un artículo que escribí que no se ha publicado, pero a ver si se publica algún día. El Banco Central está subvencionando a los bancos implícitamente a través de las LELIQs y otros instrumentos, ¿no? Para que puedan retribuir a sus clientes, a sus depositantes con un tipo de interés más alto, ¿no? De alguna forma, bajo la premisa errónea de que así fomentan el ahorro y ese ahorro se va a canalizar a la inversión vía ¿no? El sistema bancario, y eso parte evidentemente de una mala comprensión del funcionamiento del sistema bancario, ¿no? Como si los bancos estuvieran constreñidos en su capacidad de otorgar crédito por la cantidad de depósitos que captan, y en realidad no es por la cantidad de depósitos, están constreñidos por el capital que tienen, ¿no? Por las coeficientes de liquidez y de capital que tienen que cumplir de acuerdo con las normas de Basilea III, etcétera, ¿no? sí, en Argentina estamos duplicando la base monetaria cada 4 meses Claro, por el pago de intereses que hace el Banco Central. claro.
y se calcula que aproximadamente la mitad de eso es una transferencia fiscal, en Sí, definitiva, un a gasto. los accionistas de los bancos y algunos depositantes, Sí, que lo que hacen es comprar dólares, digamos, exacto. la Exacto. fuente de pesos Sí, o para sea, el alimentar. gobierno mete pesos y la gente los usa para comprar dólares. Vende pesos, compra dólares, vende pesos. Es absolutamente regresivo Claro. y expansivo en términos nominales, o sea, Sí, es una renta inflacionario. básica para millonarios, ¿no? Como dice Mozart. Pero bueno, esto es una de las cosas que yo voy a decir Sí, en la radio la semana, dentro de 2 semanas, perdón. sí, Digamos, lo tienen en la mano la forma de frenar al sí. dólar. Poner Es el dejar tipo de de interés regalar en cero, pesos. ¿no? Es, Exacto. es lo que decíamos. Sí, sí. El valor del peso depende de qué le exige el gobierno a la sociedad para conseguir pesos. Y acá tenés un lugar clarísimo donde están regalando pesos. Exactamente. A cambio de nada, ¿no? Es porque el tipo de interés retribuye nada, simplemente Es, tener los depósitos, no retribuye es más. una transferencia fiscal, sobre Claro. todo a los accionistas de los bancos. Y la otra mitad, Ujú. que si querés Sí, sí es política monetaria, sí. hay esta creencia de que inmoviliza la demanda. Ahora, cuando uno analiza los estados contables, se da cuenta que no tiene sentido eso. El Banco Central paga intereses del ELIX y del otro lado del balance del banco hay un plazo fijo. Por ejemplo, ¿quién hace ese plazo fijo? Bueno, una billetera virtual que acá se llama Mercado Pago. Ujú, Entonces yo tengo mis pesos en Mercado Pago me paga intereses y el que hace el plazo fijo es él, no yo. ujú, Entonces yo no tengo inmovilizado mi ujú, dinero. ujú, Entonces estoy recibiendo de vuelta un interés gratuito. ujú, Obviamente, eso genera que yo a fin de mes pueda comprar más dólares. ujú. Claro. Eh, Efectivamente, esos digamos, pesos se usan al final para comprar dólares y eso explica así es. también o ayuda a explicar la devaluación que está experimentando el peso. Así Bueno, es. Gonzalo, muchísimas gracias. Ha sido una conversación. Te he interrumpido mucho, pero me No. parece que es más ameno si se hace una conversación, a que si, ¿no? Se hace una entrevista al uso y así hemos sacado muchos conceptos de la teoría monetaria moderna. Y bueno, a ver si lo puedo publicar este fin de semana en nuestras redes sociales. Así que te agradezco, mucha suerte con la venta de tu libro y que hacen falta, evidentemente, más libros como ese. Y Agustín, desde luego, en la izquierda y tú en la derecha, y alguien en el centro, quizás, pues quizás consigáis que poco a poco los economistas argentinos empiecen a prestar atención y dejen de reírse, porque a veces es penoso escuchar algunas críticas de los Krugman y los Larry Summers y toda esta gente y luego ves sus propuestas de política económica, son un Sí. desastre, ¿no? Más allá de la orientación política de cada uno, lo importante es poder debatir en base a cómo realmente funciona el sistema y Exacto. no en base a Las creencias. aficiones, claro, exactamente. Exactamente. Esa es la idea, es hablar de los temas reales. Al final te obliga a decirme, no, el problema no es si puedo pagar o no puedo pagar las pensiones, el problema es si puedo atender a esa población anciana cuando se jubile y si tengo los medios para atenderla, ese es el problema. Si hay productividad en la economía es suficientemente productiva, están haciendo las inversiones reales necesarias para mantener o aumentar la productividad de la economía, ¿no? Y eso Totalmente. es el debate en el que no quieren entrar, lamentablemente. Pero bueno. Pues muchísimas gracias. Aquí acaba la entrevista y dentro de poco la publicaremos. Mucha suerte, Gonzalo. Muchas gracias, Stuart. Venga.